Y ahora sí, vamos a terminar con la cita de Ellen White, que por cierto ella habla de estas cuestiones que os he dicho y vale la pena que lo sepáis, que lo busquéis, que lo leáis, porque veréis con qué claridad lo expresa todo, plenamente inspirada por Dios. De eso no queda ninguna duda a toda persona que busca de verdad. Y antes os decía al principio, básicamente, cuando hemos tratado del tema de las profecías de Daniel 11, que, sobre todo, no os perdierais la cita de hoy. ¿Cuántas personas creen que Daniel 11, versículos finales, sobre todo es una cuestión espiritual, que no es una interpretación literal? Ella dijo, cuidado con espiritualizar la profecía, porque si solo espiritualizamos y dejamos la parte literal, muchas veces, vamos listos. Hemos de saber distinguir en cuanto una cosa es literal y cuando no. Pues mirad lo que escribe al respecto. Y esto lo digo especialmente a todos estos grandes teólogos adventistas que hay en la actualidad, que están echando por tierra desde hace años la verdad que escribieron los pioneros adventistas y que la realidad actual diaria está dando pleno crédito. Antes os decía, cuidado con los jesuitas, cuidado con los infiltrados, cuidado cómo educan a los nuevos pastores, a los nuevos teólogos, porque las cosas las están cambiando. Y tantos adventistas han entrado desde hace años, no tantos por desgracia, para desconocer que antes no se creía así, y nos lo han cambiado. A todos ahora, adventistas y no adventistas, os digo, mirad qué escribió ella, porque vais a ver cómo cuadra todo. Guerra en los últimos días. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y cita Jeremías 25:32. Evidentemente textos que van para el momento final de la historia de la humanidad. Pronto surgirán graves dificultades entre las naciones. Dificultades que no cesarán hasta la venida de Jesús. ¿Esto contradice la Biblia? ¿Verdad que no? Como nunca antes necesitamos unirnos para servir al que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino domina sobre todos. Dios no ha desamparado a su pueblo y nuestra fortaleza depende de no separarnos de él. Fijaos lo que dice, ¿eh? Nuestra fortaleza depende de no separarnos de él. Y no separarnos de él, ¿qué quiere decir? Pues que debemos estar de lleno en su palabra y unidos a él, en oración, sí, pero debemos conocer la verdad, porque si no nos separamos de él, sí, porque si nos dicen otras cosas que no son verdad, no nos unimos a él. Mirad qué más nos dice ahora. Los juicios de Dios están ya en la tierra. Las guerras y los rumores de guerras, la destrucción causada por el fuego y la inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está muy cerca. Y esto era en los años 1800, ¿eh? Ella ya veía que el tiempo se acercaba, ¿eh? No tenemos tiempo que perder. El mundo está sacudido por el espíritu de la guerra. Y atención a la frase de ahora. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado ya su cumplimiento final. ¿Con qué lo asocia ella? Con espíritu de la guerra. ¿Sabéis? Cuando presenté esto hace muchos años, antes de empezar nuestro mini ministerio, muchos años antes en la iglesia, gracias a Dios, personas ya mayores que incluso me instruyeron a mí, sabían que esto era así. Pero otros que iban entrando nuevos o con conceptos porque venían de iglesias donde había más concurrencia y más acreditadas, porque nosotros en Girona, un córner de este país, ya sabéis, como nada, ya habían cambiado sus creencias y se escandalizaban ante esto. Y cuando estuve predicando sobre Daniel 11, versículos del 40 al 45 y 12:1 en distintas iglesias, la gente en sí se maravillaba de ver cómo se estaba cumpliendo ya, años después, cuando podía presentar esto aún. Pero otros, teólogos, pastores, ancianos y miembros laicos,
ya tenían otros conceptos en la cabeza y viendo las evidencias rechazaban la verdad. Y seguían diciendo que esto no podía ser. Y han pasado años y años viendo que todo esto va más y aún lo niegan. Pues señores, si negáis eso estáis negando el espíritu de profecía en Ellen White. Y me dirijo ahora a los adventistas. Estáis negando lo que ella escribió, pero no hace falta ser muy listo, porque hasta un servidor que es bastante corto se da cuenta que Daniel 11 versículos finales es lo que es. Períodos de guerra hasta el fin de los tiempos. Y esto los pioneros adventistas lo escribieron y lo he demostrado, enseñado en conferencias, fotocopiando libros, mostrándolos, para que la gente vea que no es una ficción que se ha inventado Víctor San Vicens, ni un tal Urias Smith, pionero adventista que después se descarriló. No, señores. Esto es un concepto que ya existía, y en los años 1967 aún se publicaban libros adventistas hablando de esto. Pasan unos años después y todo cambia. ¿Por qué? ¿A quién no le interesa que se conozca la verdad? ¿No es para pensar? Maldita infiltración, no es para pensar. Aún vais a negar, adventistas, que Daniel 11 versículos finales hace mención a la guerra en esas zonas. Aún vais a negar esto. Si negáis esto, ni sois adventistas ni sois nada de cristianos, porque estáis negando la propia palabra de Dios. Y si sois adventistas y creéis en esto, decidlo en vuestras iglesias. ¿Por qué os están engañando? ¿Por qué os están mintiendo? Levantaos, decidles las cosas claras. Y si os echan, que os echen. Pero ya va siendo hora que digáis la verdad y os posicionéis en nombre de Dios. La salvación de muchos depende de esto. ¿Cómo vais a despertar a la gente si sucede todo delante nuestro y les estáis negando que eso es profecía bíblica, escrita 2600 años antes que nosotros? ¿Os vais a llevar a la salvación hablando solo del amor de Dios cuando la gente aquí ni cree en Dios? La gente cree por las evidencias aquí. Pues decirles lo que hay, mostrarles la verdad. ¿Y cuántos no se convierten así a diario? Gracias a Dios vivimos esa experiencia. ¿Vais a seguir negando? Ya va siendo hora que os pongáis del lado de Dios y os dejéis de historias. Pronto la contienda entre las naciones se desatará con una intensidad de la cual no tenemos idea ahora. Lo que estamos viendo aún ahora que es guerra, y vaya si hay muertos, lo habéis visto solo en una sola conferencia, aún no es nada. Este momento es de extraordinario interés para todos los que viven actualmente, los gobernantes y los estadistas, hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres reflexivos de toda clase, concentran su atención en los acontecimientos que ocurren en torno de nosotros. Y es verdad, ¿no lo están mostrando así los políticos también? Observan que las relaciones internacionales son tensas e inestables, y presienten que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en los umbrales de una crisis portentosa, a todos los niveles, económica, militar, a todas. Dios nos ha dado por su gracia un momento de respiro. Todo medio que el cielo nos ha confiado debe usarse ahora para trabajar por los que perecen en su ignorancia. Así debemos usar nuestro tiempo. No debe haber demora, la verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra, debe hacerse una gran obra que ha sido confiada a los que conocen la verdad para este tiempo. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Allí descansaremos del conflicto de esta tierra. Allí habrá la auténtica paz de Dios, no el plagio satánico que quieren imponernos. Una vez más, o hacemos caso de los profetas de Dios, o vamos listos. Maldito el que confía en el hombre, ¿verdad? Y eso es bíblico. ¿Y cuántos están haciendo eso? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
¿Vamos a separar una cosa de otra? El mensaje del cuarto ángel es claro, contundente, decisivo, porque es el que separa el trigo de la cizaña. Y eso también incluye la fecha del retorno de Cristo, el año. Ya va siendo hora que nos dejemos de tonterías, vayamos a la verdad, indaguemos, comprobemos con oración, y el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. No desechemos por desechar. Antes de maldecir, antes de acusar, antes de tantas cosas contra el mensaje y contra los mensajeros, indagad. Y luego, si sois sinceros, veréis la verdad y la vais a seguir. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.